Hola, ¿qué tal, resilientes? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un análisis sobre la serie Los Soprano. Esta serie que habla de la Cosa Nostra, de la mafia italoamericana, por ahí de los años 2000 y que bueno, acabo de terminar de verla, así que pues bueno, usando un poquito los conocimientos que tengo, quise hacer este análisis, presentárselo a ustedes y aportar algo, puesto que la serie también trae, digamos, algunos aspectos psicológicos y psicoterapéuticos. El personaje principal fue analizado o fue terapiado por una psicoanalista, que no me quiero adelantar, más adelante vamos a ir desmenuzando cada uno de estos puntos, ¿verdad? Así que si estás interesado, por favor, quédate. Si conoces a alguien que le pueda interesar, que le mandes este video. Agradecerte mucho tu like, tu suscripción. Todo esto es gratuito y me ayuda mucho a seguir adelante. ¿Algún comentario, alguna pregunta puedes dejarla aquí? Y voy a estar muy atento para poderte responder. Y sin más dilación, vámonos pues hacia adelante. Bueno, pues esta es una serie que inicia en 1999 y termina en el 2007. Fueron 8 temporadas, la última fue muy larga. Y bueno, mucha gente ya ha visto la serie, yo apenas la acabo de ver. Creo que de alguna manera se ha puesto de moda, puesto que la plataforma HBO la ha vuelto a difundir y mucha gente pues tenemos el gusto de verla y poderla analizar. Sí, voy a decir que es un gusto culposo porque pues bueno, sí me ha gustado mucho las películas del Padrino, la película por ejemplo de Goodfellas, ¿no? Y esta serie donde habla, insisto, de la Cosa Nostra o de la mafia italoamericana. Y bueno, se trata de la historia más que nada, el principal personaje es Tony Soprano, ¿no? El actor creo que se llama James Gandolfini, creo que ya no vive. Y la serie inicia cuando él se somete a un tratamiento psicológico más conocido como el psicoanálisis. ¿De qué trata el psicoanálisis? Bueno, pues es un enfoque psicoterapéutico donde busca hacer consciente lo inconsciente, es decir, que la persona saque material que no se da cuenta y que este material inconsciente determina muchas veces los síntomas, el comportamiento, las decisiones que tiene el sujeto. Es decir, que muchas veces reprimimos cosas, las mantenemos en el inconsciente y como no somos conscientes de ello, valga la redundancia, llegan a, digamos, a manifestarse en forma de síntomas físicos, en forma de síntomas ansiosos, depresivos, en formas también de, por ejemplo, de otros síntomas somáticos o corporales, siendo el origen psicológico y profundo, que Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, lo llamó el inconsciente. Seguramente tú has escuchado alguna de esta parte. Bueno, pues Tony Soprano se sometió a un psicoanálisis por la doctora, una doctora que en este momento no recuerdo el nombre, se los voy a poner aquí. Total que lo que busca Tony Soprano ahí con esta doctora es aliviar los ataques de pánico que él estaba presentando. ¿De qué tratan estos ataques de pánico? Bueno, forma parte de un problema psicológico que se llama trastorno de pánico, que incluye estos ataques, estas crisis de ansiedad. ¿Qué síntomas puede haber? Bueno, las podemos ver en la serie, pero aquí les voy a decir los síntomas que puede incluir: taquicardia o palpitaciones cardíacas, sudoración, temblor, náuseas, incluso a veces vómito, sensación de dificultad para respirar, una sensación de ahogo, sensación de mareo, también puede haber escalofríos, también puede haber despersonalización o síntomas disociativos, el hecho de pensar que no se está presente aquí, el miedo a perder el control, el miedo a volverse loco y también el miedo a morir. No tienen que tener todas estas, pero tienen que tener algunas de ellas para que sea diagnosticado con el trastorno de pánico. Este trastorno sucede muchas veces por factores hereditarios. Así es, Tony Soprano, digamos, heredó esa situación, esa problemática de su padre. Muchas veces eso viene desde abuelos, tatarabuelos, bisabuelos. Y como dije, hay factores genéticos relacionados para que la persona desarrolle un problema de ansiedad, pero también puede haber factores genéticos relacionados en otros problemas psicológicos, en la depresión, en el trastorno de hiperactividad. Esto le pasa muchas veces a los niños. Y bueno, le sucede a él mismo, ¿no? Incluso vemos cómo a veces se llega a desmayar, que también eso puede pasar en un trastorno de pánico. Primeramente en el paciente se le hace todo un análisis médico, es decir, muchas veces se hace tomografía, se hace resonancias magnéticas, se hacen análisis de sangre, por ejemplo, y si la persona no tiene una anormalidad física médica, muchas veces se dice que esos síntomas son psicológicos y que entonces en ese caso tiene que ir con un especialista en la salud mental, que como dije,
él se sometió a un psicoanálisis. Y muchas veces la doctora lo que buscaba es que Tony hiciera consciente lo inconsciente. ¿Qué había detrás de lo que él decía, de lo que él hacía? ¿Cuáles eran los motivos inconscientes que hacían que Tony Soprano pues tuviera ese tipo de síntomas, ¿no? Que en este caso es muchas veces porque él tenía una fijación con su madre. Muchas veces el psicoanálisis revisa esas relaciones puesto que nos determinan como personas, es decir, que hay en el inconsciente pues muchas veces recuerdos o experiencias ya no recordadas, más bien de vivencias de nuestros padres. Tony Soprano obviamente sabemos que tuvo una situación muy difícil en la relación con su madre. Había un maltrato físico, psicológico. También su madre era obviamente también maltratada por su padre. Obviamente te estamos hablando de una situación muy tradicional donde había incluso ya maltrato y que esto lo fue reprimiendo. Y hay que decir que esta represión también es una cuestión cultural de la familia, pero también de una situación de esa parte de las cuestiones italianas que eran muy conservadores. Obviamente se fomenta mucho el machismo, se fomenta mucho el hombre opresor, el hombre que tiene el poder, el hombre dominante. También para una cuestión de supervivencia, es decir, Tony Soprano desde muy chico tuvo que sobrevivir y tener que tener una fuerza mental y una fuerza física. Así que todo este tipo de factores hicieron que Tony Soprano lo obligaran a reprimir mucho de sus sentimientos. Pero como sabemos, tanto que se puede reprimir, tanto que se va acumulando, sale en forma de explosión. Y muchas veces esto se manifestaba en estas crisis o más bien llamadas ataques de pánico. Sabemos, por ejemplo, también que tenía ataques de ira. Esos ataques de ira los podemos ver cuando este Tony llegaba a golpear a algunas personas, a veces sin ningún tipo de motivo claro. Es decir, no eran personas que le hicieron daño, pero él lo manifestó muchas veces para hacerse sentir ese macho, muchas veces por una situación que él no controlaba esos impulsos. ¿Cómo se le llama esto en un manual de psicopatología? Bueno, un trastorno explosivo intermitente. La persona no tiene control sobre su enojo y muchas veces tiene que ir con un psiquiatra y con un médico, o más bien con un especialista en salud mental, que incluso en la serie sí muestra que sí llega a tomar medicamentos controlados para mejorar su situación de sus síntomas psicológicos. También podemos decir obviamente que él tenía un trastorno antisocial de la personalidad, lo que antes también se le conocía como psicopatía. Que, por ejemplo, ahí podemos polemizar. La psicopatía es una falta de empatía, una falta de remordimiento hacia los actos, el ver a la gente con, digamos, con un tipo de poderle sacar provecho, es decir, no ver una humanidad en la otra persona y simplemente verla como un objeto para poderle sacar provecho propio. Bueno, pero aquí dije que iba a haber una polémica porque muchas personas pueden decir que había una sociopatía. Y sí puede ser más bien una sociopatía, esta parte de que la persona sí tiene un juicio de realidad, sí tiene una inteligencia, sí entiende qué es el bien y el mal, pero en la sociopatía la persona no le importa las reglas sociales, es decir, su enfermedad está más enfocada hacia las reglas sociales y que Tony Soprano obviamente no respetaba. Sea como sea, sí, él tenía un trastorno antisocial de la personalidad. Bien, podemos decir también que pues Tony Soprano tenía como una especie de una división de su personalidad, una parte para su trabajo y otra parte para a su familia. Él luchaba porque su familia siguiera adelante, ¿no? Muy a pesar de todos los peligros. Él siempre fue protector con su familia. Obviamente también hubo un cierto maltrato, pero en general hubo un cuidado. Le importaba mucho que sus hijos obviamente no llegaran a ese nivel que él logró. Así que es un personaje que se puede uno identificar hasta cierto punto con él, aunque obviamente cuando empezamos a conocer el caso sabemos que él llega a hacer cosas muy tremendas. No, obviamente sé que estoy diciendo mucho de spoiler, pero créanme, no voy a decirlos para que si alguien no lo ha visto, pues obviamente pueda animarse, ¿verdad? El caso está en que Tony Soprano trataba de armonizar esas dos partes. Y hay que decirlo, muchas veces tenemos una disonancia, tenemos una disociación en nuestra personalidad, porque muchas veces en nuestro trabajo somos una persona y en nuestra casa somos otra. Muchas veces para poder adaptarnos al ambiente, en el trabajo tenemos que ser, digamos, mostrarnos con mucha seguridad, pero en nuestra casa muchas veces llegamos a mostrar mucha sensibilidad, mucha vulnerabilidad, ¿no? O a veces llega a ser lo contrario. ¿Por qué?
porque muchas veces, digamos, hay problemas en nuestro ambiente, problemas en nuestra familia, problemas en nuestra autoestima. Oye, por ejemplo, ¿por qué no poner un caso, ¿no? Una mujer que por fuera, fuera de su casa se muestra muy segura de sí misma, pero dentro de su casa puede sentirse muy sensible, ¿no? Incluso vulnerable con su propio físico, vulnerable por su propia personalidad, ¿no? Entonces esto no lo puede mostrar afuera y eso lo lleva a tener problemas personales. Pero esto obviamente también lo podemos aplicar con el hombre que muchas veces por fuera tiene que mostrarse con mucha seguridad, pero dentro de casa obviamente es una persona bastante insegura, ¿no? Y que incluso es muy vulnerable si alguien de casa le hace un comentario. Entonces Tony Soprano trató de armonizar esto, ¿no? Trató de cómo equilibrar esos dos roles. Se ve que muchas veces él lo logra, otras veces no tantas, de eso se trata eso la serie. Y bueno, como dije, el psicoanálisis en nuestras sociedades es una rama que estuvo de moda, ¿no? Fue una de las primeras ramas de la psicoterapia que cada vez está perdiendo más su fuerza, pero créanme, hay muchos buenos psicoanalistas que yo no estoy muy tendiente. De hecho, aquí tengo una imagen de Sigmund Freud. Obviamente es una figura que yo admiro muchísimo, pero no soy psicoanalista, no practico el psicoanálisis, lo respeto mucho. Yo soy más de una corriente cognitivo-conductual que más que nada revisa identificar las creencias irracionales y cambiarlas por otras más adaptativas, incluyendo también el comportamiento, identificar los comportamientos disfuncionales y modificarlos por otros más adaptativos. ¿Qué te parece? Entonces es una serie que obviamente pues sí nos deja obviamente un aprendizaje, pero más que nada pues es de entretenimiento, ¿verdad? Te invito a que la veas o te invito a que te pareció este análisis que hice, si ya viste la serie, si no la has visto pues bueno, te invito y ya después me dices qué te pareció este análisis. De verdad espero haberte aportado, de verdad, y que bueno, obviamente una de las cosas que más me deja esta serie es que no podemos reprimir tanto nuestras emociones, porque de esta manera pues podríamos manifestar todas esas frustraciones, todas esas emociones de una manera más sintomática, ¿no? Con problemas más físicos. Entonces, pues bueno, con esto quiero cerrar. Si te gustó este análisis, te voy a agradecer mucho tu like, tu suscripción. Si tienes algún comentario, lo puedes dejar. Todo esto es gratuito y me ayuda mucho a seguir adelante. Así que sin más, pues no reprimas tanto tus emociones. ¿Para qué? Para que estés bien. Hasta luego.